Le damos la bienvenida a nuestro compañero ya de tareas, el licenciado Armando López, licenciado en Historia. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo está? Bien. Bueno, hoy vamos a charlar de muchas cosas con usted, pero algo importante, que siempre recordamos a Sarmiento el 11 de septiembre, que falleció, pero un día como hoy lo inscribían, porque nació ayer, ¿no? ¿Dice la historia? 14. Sí, o sea, un día como hoy nacía Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Sí, esa costumbre que tenemos, te diría, en Occidente de conmemorar las muertes. El día de la muerte y no el día del nacimiento, que es lo bueno de que ciertos personajes o personas han nacido tal día. Claro. Sarmiento, Domingo Valentín Faustino Sarmiento, nació un 14 de febrero de 1811 y se lo inscribió un 15, entonces se conmemora su nacimiento. Hoy, ¿sí? Un hombre No completo. estaba el registro civil cerca para poderlo inscribir. No existía el registro civil, sino que eran las actas de las iglesias. De las iglesias, nació ¿no? en un barrio muy pobre de lo que es la ciudad de San Juan hoy, en el barrio Carrascal, ¿no es cierto? Bien. Y es un hombre muy interesante. Muy interesante y muy querido y muy odiado por los historiadores, ¿no? Y también el público en general, cuando hablas o preguntás por Sarmiento, ¿no? Divide aguas. Divide aguas, Divide ¿no? aguas como Rosas, como Mitre, como... ¿Y por qué es querido y odiado Sarmiento? Bueno, en realidad... Porque lo tenemos como el gran maestro de todos los argentinos, ¿no? Tenemos la Plaza Sarmiento acá, viste que hay una estatua gigantesca. Claro, porque se lo reivindica en los billetes, y hay clubes, y hay calles, porque Sarmiento tenía una sana obsesión, ¿viste? Los psicólogos hoy dicen que todas las obsesiones son malas, que no hay obsesiones sanas, pero él tenía, entre comillas, una sana obsesión que era la educación al pueblo. Él pensaba que educando a la población, educando al soberano, se resolvían todos los problemas sociales de una comunidad, de un país. Y eso lo marcó toda su vida. Y ahí está toda su obra. Por eso se lo recuerda como el gran maestro. Bueno, pero es un buen motivo para quererlo. Porque hay gente que lo odia. Bueno, hay dos causas. Primero, su discriminación, su no entender el pueblo interior de la Argentina, su desprecio a los gauchos, a los negros, a los indios, a los latinos. Era racista explícito. Y no lo justifico, pero en aquella época no había los conocimientos de genética que hay hoy, por ejemplo, ¿no es cierto? Y quedó escrachado en cartas. ¿Te acuerdas que lo hablamos cuando le dice a Mitre, cuando hablamos los gauchos, ¿te acuerdas? Sí. Le dice a Mitre, no ahorre sangre de gaucho, que es lo único de humano que tiene y no sirve ni siquiera para abono del suelo. Bueno, ¿no es cierto? Fuerte. Los gauchos que habían puesto el pecho por la independencia de la Argentina, ¿no es cierto? Y de grandes partes. Y otra cosa que se le achaca a Sarmiento es haber participado en el ejército grande de Urquiza, que derrocó a Rosas en la batalla de Caseros. Y ese ejército estaba compuesto por integrantes de 2 o 3 provincias del litoral, más Brasil, más Uruguay. Bien. Entonces se alió con el extranjero y eso para los nacionalistas, para nosotros, no tiene disculpa. Por más que Rosas era un dictador, que no organizaba el país, que era sanguinario, que no daba la Constitución y miles de cosas que se le podemos achacar a Rosas, que es otro personaje también polémico, vos no te podés aliar con el extranjero. Claro. No te podés aliar con el extranjero. Si vos querés y me permitís, te hago un paralelismo antojadizo. La guerra de Malvinas, 1982, fue liderada por Galtieri, que era un dictador impresentable, vos lo sabés, ¿no es cierto? Pero no por eso te vas a poner a favor de los ingleses. ¿Se entiende? Obviamente. Bueno, Sarmiento integró el ejército grande y eso no se lo perdona. Eso no se lo perdona, ¿no? Pero bueno, fue el gran fundador de escuelas, fue presidente, fue gobernador. Político, periodista, escritor, gran escritor. Le decían loco, ¿no? Le decían el loco. Bueno, en realidad, viste, cuando dice a una persona loco o loca es porque está fuera de los cánones del momento. Y en ese momento la obsesión de Sarmiento, que era las escuelas, las bibliotecas, las facultades, los libros, era una locura. Decían, está loco, no pasa nada con eso. Pero por eso le decían el loco Sarmiento. Se peleaba con todo el mundo a través de notas en los diarios, en el Congreso. Era un genio en el buen sentido, Roberto, autodidacta. No pudo terminar la secundaria. Sin embargo, sabía 3, 4 idiomas a la perfección. Leía solo. Leía y se instruyó solo. Mira. ¿Se entiende? Entonces lo consideraban un loquito para el momento. Pero este loquito, cuando fue presidente, loquito entre comillas, para mí Sarmiento no estaba loco. Claro. Cuando fue presidente del 68 al 74, lo primero que hace es el censo nacional. Vos para organizar un país tenés que saber con qué contás y con qué no contás. Hace un censo y para su sorpresa, no para sorpresa de él, sino de otros, reveló que entre el 70 y 80% de la población argentina era analfabeta. Es decir, no sabía leer ni escribir. Ni escribir. Con una población así no podés hacer un país. Entonces, ¿qué va a hacer Sarmiento?
crea 800 escuelas o más primarias, ¿sí? Bibliotecas, facultades, escuelas de agrotécnica, de minería, trae las famosas maestras. Bueno, todo el tema de la famosa Bueno, le adjudican varios amoríos, por decirlo de una manera elegante, ¿no? Yo te quería dar el pie. Pero dicen que sí, lo hemos hablado. Lo hemos hablado esto, ¿no? Mirá, el Estado argentino contrató 75 maestras y maestros. Eran 4 varones y 71 chicas de Estados Unidos. De Estados Unidos. Bilingües. Porque vos tenés las escuelas, las construís, pero necesitás que alguien dé clases. Claro. Y no había maestros acá, salvo en las escuelas religiosas. Claro. ¿Se entiende? Entonces el Estado argentino les paga a esas maestras y maestros. Y Sarmiento sí tuvo algún amorío con alguna de esas chicas. Sí. ¿Y cuál es el problema? No, pues, ninguno. Si fue consentido en todo caso. Exacto. Y bueno, esas maestras son las primeras maestras normales que van a formar las maestras normales argentinas, que van a formar las maestras que hemos tenido, que tuviste vos, que tuvieron los chicos. Claro. ¿Familia, hijos? Sí, Sarmiento se casó. Para que le contemos a la gente un poquito. Sí, después se casó, se juntó de nuevo con una señora en Chile que tenía un hijo, Dominguito, que aparentemente era hijo de un amigo de Sarmiento, de la cual esta señora quedó viuda, pero las malas lenguas dicen que era hijo de él. Ah, mirá. Es el famoso Dominguito que muere en la guerra del Paraguay y que él lo llora mucho y le escribe un libro, La vida de Dominguito, ¿no es cierto? Y después los últimos años estuvo en pareja con la hija de Dalmacio Vélez Sarsfield, Mira. que lo acompañó hasta el final. Pero bueno, yo sé que a la gente les gustan los chismes, a nosotros obvio. A nosotros también. Pero, no, pero también contar un poco el legado, ¿no? De la educación que dejó, ¿no? La educación, el telégrafo. Tener telégrafo en 1860 era como tener internet hoy, Roberto. Claro. Y los países de Latinoamérica no lo tenían, Argentina lo tuvo. El ferrocarril, la idea del ferrocarril trasandino que le inaugura Roca desde Buenos Aires a Santiago de Chile, imagínate que hoy no hay, la idea es de él y los ramales los promueve él. Bien. A veces decimos que si San Martín reviviera y viera los políticos que tenemos, se armaría feo con San Martín. Algunos lo fusilaría como fusiló a los hermanos. Ahora Carrera. te pregunto, si Sarmiento reviviera y viera la educación que tenemos en la Argentina, ¿qué opinaría? Lloraría desconsoladamente. Vos sos docente también, Sí. entonces de primaria, Verdad, y lo contamos con la gente. te digo mi opinión, porque yo creo que, y voy a discrepar con Sarmiento, yo creo que la educación es una herramienta fundamental, no creo que te solucione todo. De hecho, el 99% de la población argentina está alfabetizada y mínimo tienen primaria, pero hay otros tipos de ignorancia. Sarmiento en el siglo XIX pensaba que con eso bastaba y hay otras cuestiones más profundas que él no las supo ver o no las vio porque en el momento histórico no pudo tener esa perspectiva, como sí tuvo perspectivas en otros rubros, te diría. ¿No es cierto? Era como un futurista. Sarmiento era como Julio Verne. Anticipó los viajes de crucero y el turismo, que no existía. Ahora, la educación argentina, por supuesto que está en decadencia. Eso te iba a preguntar, ¿cómo la ves la educación argentina? En Con decadencia. todo lo que ves, ahora hay recortes de subsidios, Decadencia esto, total. lo otro, ¿cómo lo ves? Y tampoco me gusta cuando la gente pobrea a los docentes. Yo soy docente, ¿no es cierto? Y cuando te dicen, tiene más hambre que maestro de escuela, o cobran pero no hacen nada, o pobrecito. No. Toda la profesión tiene su vocación. Esta es una profesión muy, muy encomiable en cualquier parte civilizada del mundo, como la sanidad. Sí, hasta que te llevas el laburo a la casa a veces. No, por supuesto. Ni hablar. Y hacen sacrificios, ¿se entiende? Entonces, bueno, Sarmiento, que fue docente, fundó una escuela con el tío en San Francisco del Monte de Oro, ahí en San Luis, sabía. Y supo lo que eran las carencias, ¿sí? No había estufa, no había abrigo, no había nada. Bueno, hoy, con todos los avances que tenemos, y recién estaba mirando lo que vos estabas mencionando, el recorte nacional a los docentes, bueno, es una vergüenza, porque el docente, todos tenemos que estar bien pagos, pero el docente también, porque es la segunda casa educadora de los niños, ¿no es cierto? Exactamente, es nuestro segundo hogar. Exacto. Para todos los que hemos estudiado y hemos tenido esa posibilidad. Después hay docentes buenos, docentes malos, docentes regulares, como en todas las profesiones. Bueno, un gusto tenerte, Armandito, Bueno, gracias, para Roberto. Conocer un poco más y charlar un poco de la historia y saber también pormenores y lados que por ahí uno no conoce. Sí, otra cosa interesante, Roberto, si me permitís, es que fue un gran escritor. Un gran escritor. Escribió 18, 19 libros, ¿sí?
Y hay libros fantásticos, de Facundo, Civilización y Barbarie, que es el básico, que es el más conocido, y Recuerdos de Provincia, que es su infancia en San Juan y San Luis, que es una belleza. Bueno, ¿lo veo la semana que viene? Nos vemos, Bueno, por supuesto. suerte para el fin de semana. Vamos, La Copa estamos de la bien, Liga, gracias.